Ya. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra meditación del Evangelio de San Lucas, que ya casi estamos terminándolo. Quedamos en que estaremos meditando de lunes a viernes, porque como ya se abrió el culto público, entonces también ya hay otras ocupaciones que debo atender. Pero mientras podamos, yo a tiempo voy a decir qué día no voy a poder. Yo voy a decir a tiempo para que, pues, tenemos mucho material para que estemos reflexionando, meditando, pensando en todo esto que hemos a lo largo de ya 56, 57 clases que hemos tenido. Hoy vamos a ver la presencia de Jesús ante Pilato y tomamos la cita bíblica del capítulo 23, verso 1 al 8, que nos presenta el Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el texto. Después, cuando están ahí en el Sanedrín, se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: subleva al pueblo con su enseñanza en toda Judea, comenzando en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era galileo. Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a meternos un poquito, hermanos, en la historia de estos acontecimientos que se han venido sucediendo. Y recordemos que Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era ese consejo de 70 ancianos que juzgaban las actitudes religiosas del pueblo. Y entonces ese tribunal religioso juzgó a Jesús y lo juzga de blasfemia. Es un blasfemo. ¿Por qué? Porque dice ser Dios. Dice tener un contacto muy cercano con el Padre Celestial. Se hace llamar Hijo de Dios. Incluso la gente lo ha proclamado ya como Mesías, Rey. Lo agarran pues en Getsemaní, se lo llevan y lo juzgan. Y el juicio es condenatorio. Es un juicio totalmente parcial, es un juicio ilegítimo por muchas maneras. No hubo quien lo defendiera, cosa ilegal. Incluso hasta haberlo cogido prisionero y juzgado por la noche era ilegal. Los juicios no tenían que hacerse de noche. Hubo muchísimas artimañas con las que ellos, el Sanedrín, logró juzgar a Jesús, condenarlo y también decir que es un blasfemo. La blasfemia se condenaba, se pagaba, se
eh, pues era con pena de muerte. Y la pena de muerte para un blasfemo se castigaba con pedradas. Había que matar a Jesús, pues, a pedradas. Pero ellos no podían ejecutar esa muerte, porque los romanos ya les habían quitado ese derecho y no podían proceder por sí mismos. O sea, la pena de muerte la podían ellos ejecutar siempre y cuando el procurador romano diera el visto bueno. La autoridad romana tenía que dar el visto bueno, firmar aquella sentencia. Eso es lo que hasta ahí estamos ahorita. Entonces ellos ya juzgaron a Jesús, lo condenan a muerte, pero la ejecución no la pueden hacer ellos. Tienen que ir con Pilato para que Pilato les firme, para que Pilato les diga que sí a aquella sentencia que ellos ya dictaron. Roma les había quitado pues ese derecho. Solo el procurador romano, en este caso Poncio Pilato, podía dar el veredicto. Los dirigentes judíos, el Sanedrín, no se atrevían a justiciar a Jesús porque sentían miedo de la reacción de la gente. Sentían miedo de esa reacción. Y entonces por eso es que ellos no se atreven a ejecutar la sentencia. Jesús ya era muy popular. El pueblo ya en Jerusalén lo admiraba mucho. Lo habían proclamado rey, Mesías. Entonces era muy riesgoso que ellos mismos ejecutaran la pena de muerte, porque el pueblo se podía echar encima. Además, tenían que ver a Pilato, porque era obligatorio, ellos eran súbditos de Pilato. Lo tenían que ver a fuerza para que Pilato dictaminara la validez de aquella sentencia. El Sanedrín, en realidad, nunca hubiera convencido al pueblo de que Jesús era blasfemo. ¿Por qué no? Pues porque el pueblo lo había visto a Jesús siempre hablar bien de Dios, expresarse bien de la divinidad. Incluso lo habían visto siempre hacer el bien, nunca hizo algo indebido. Lo tenían por un santo, lo tenían por un hombre bueno, por un gran profeta. Entonces los sumos sacerdotes, escribas y ancianos necesitaban un motivo político. Cambian el procedimiento. La acusación es religiosa, pero no pueden ellos. Tienen que interesar a Pilato. Y el interés de Pilato va a ser que cambien la acusación por una acusación política. Si van con Pilato y le dicen, es que este se hace pasar por nuestro rey y queremos matarlo, Pilato no va a querer. Pilato está en su derecho de decir, júzguenlo de acuerdo a sus leyes, pero sin dictar pena de muerte. Pero estos quieren matar a Jesús y matarlo en la cruz. Y entonces nadie puede morir en la cruz si no es por una cuestión política. Por eso es que se llevan a Jesús con Pilato, acusado ya no de una manera religiosa, porque saben que a Pilato esa acusación no le va a interesar. Tienen que interesar a Pilato, y el interés a Pilato será nada más la cuestión política. Ese fue el motivo
por el cual urdieron una acusación política para que fuera Poncio Pilato prácticamente el que condenara a Jesús y la ejecución la realizara con todo el poderío militar que Pilato tenía, al grado tal de que si el pueblo quisiera defender a Cristo, ahí estaban los militares, ahí estaban los soldados. Fueron muy inteligentes los del Sanedrín. No podemos nosotros matarlo. Sí, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos la iniciativa de matarlo, tiene que ser a pedradas, porque es blasfemo. No podemos nosotros condenarlo a la cruz. Tenemos que condenarlo de acuerdo a la acusación religiosa. Y la acusación religiosa es blasfemia. Y la blasfemia se castiga con pedradas hasta que muera la persona. Si en el momento en que lo estamos apedreando, el pueblo lo defiende, si en el momento en que lo estemos apedreando, llegan los militares, los soldados de Pilato, y también lo defienden, y además nos podrían decir, están haciendo algo indebido, porque la pena de muerte tiene que ser dictaminada por Pilato. Por eso cambiaron la acusación. De una acusación religiosa, con mucha astucia, la cambiaron a una acusación política. Antes quiero ver con ustedes un poquito. Miren, todo esto era el Imperio Romano en los tiempos de Jesús. Casi toda Europa, en la parte norte no, pero Asia Menor también. Y aquí esto es Judea, esto es Palestina, esto es rojo. Y toda la parte norte de África también le correspondía al Imperio Romano. Entonces vean que era un imperio enorme, era un imperio grandísimo. Aquí es donde está Palestina, aquí está Grecia, donde siglos antes había sido el gran imperio helénico. Aquí está la cuna de la filosofía, Éfeso, Mileto, y luego ya se traslada la filosofía hacia Elea y luego hacia Atenas. Pero todo eso era el Imperio Romano. Aquí, esta parte les interesaba mucho a los romanos tenerla bien vigilada, porque aquí, esta parte es donde se pasa a Egipto. Y entonces el Imperio Romano tenía mucho interés en tener vigilado aquí, porque pueblos de acá, lo que antes era Babilonia, Asiria, podían querer continuar gobernando o apoderándose de Egipto. Y por eso esta partecita insignificante, por así decirlo, en la geografía del Imperio Romano, la tenían bien cuidada, porque era un lugar estratégico en la cuestión política y en la cuestión militar. Bueno, en esa partecita chiquita que señalé antes, y vamos a volverla a ver, esa partecita chiquita, esa, la roja, esta, la voy a poner ya en el mapa, lo voy a hacer grande para que veamos cómo estaba en los tiempos de Jesús. Esto es de aquí para acá, hasta aquí. Era la Palestina, la tierra sagrada, la tierra santa. Cuando Jesús nació, todo esto lo gobernaba Herodes el Grande. Ustedes recordarán que este Herodes el Grande, pues era un rey que gobernaba
toda esta tierra, toda esta tierra. Era cruel, era malo. Fue el que mandó matar a los niños inocentes. Es Herodes el Grande. Cuando murió él, el reino se repartió entre sus hijos. Arquelao recibe esta parte, Samaria y Judea. Samaria y Judea. La recibe un hijo de Herodes el Grande llamado Arquelao. Es importante que lo tengamos en cuenta estos datos históricos. Luego, Herodes Antipas, otro Herodes, va a gobernar Galilea y Perea. Galilea y Perea. Herodes Antipas. Y Filipo va a gobernar esta parte nada más. Así se repartió el reino a la muerte de Herodes el Grande. Aquí Arquelao, acá Herodes Antipas y acá Filipo. Son las tres regiones que van a ser gobernadas ahora por los hijos de Herodes el Grande. Pero ¿qué sucedió que hizo que de pronto ya esta región ya no fuera gobernada por Arquelao, sino que fuera gobernada por un procurador enviado desde Roma? Pues sucedió que Roma, el Imperio Romano, los emperadores, se dieron cuenta de que Arquelao era mucho más cruel que su padre. Y entonces una crueldad tan grande no la podían soportar. Había muchas quejas. Y por eso fue que esta región fue gobernada por un procurador. Arquelao ya no gobierna esta región. Desde Roma mandan directamente a un gobernador. Cuando fue el juicio que llevan a Jesús ante Pilato, ya llevaba Poncio Pilato 7 años gobernando esta región llamada Judea, que correspondía a Samaria, Judea e Idumea. Pero curiosamente, los gobernadores romanos no vivían en Jerusalén. Ellos vivían acá, en un pueblo que se llamaba Cesarea Marítima. ¿Por qué? Porque aquí era muy bonito, bañado por el mar Mediterráneo, muy a gusto que estaban ahí, y no tenían que soportar así todo lo que era la cuestión religiosa, la cuestión política, la cuestión administrativa en esta parte de los judíos que eran tan bravucones, eran tan alzados. Entonces los procuradores romanos tenían esa pretensión, llegar ahí el tiempo que les era como una especie de castigo. Ser gobernador de esa región no era muy apetecible. Ser gobernador de Judea no era la gran cosa, pero se contentaban y tenían la pretensión de pasársela ahí el tiempo que el Imperio Romano quisiera, pero pasársela de una manera tranquila. Y por eso aquí establecieron su residencia en Cesarea Marítima, porque acá habrá otra Cesarea que se llama Cesarea de Filipo. Bueno, esos datos son importantes para poder comprender lo siguiente. Fijémonos bien, pues. El Sanedrín quería para Jesús la cruz, y ese tormento solo lo podía ordenar Pilato. La cruz no acabaría únicamente con la vida de Jesús,
sino también con su fama de santo. ¿Por qué? Porque la cruz era reservada a los malditos. Que Jesús muriera en la cruz, la gente tendría que cambiar la imagen de Cristo y decir, no, pues en realidad no era un santo, no era un profeta, era un maldito. Por eso terminó su vida en la cruz. Entonces había que denigrar totalmente a Jesús. No se trataba únicamente de matarlo y ya. Se trataba de denigrarlo. Se trataba de que la gente no tuviera un buen recuerdo de Cristo. Se trataba de que la gente también dijera, ese mereció morir así, porque era un maldito. Pues bien, aquí estamos pues ante Pilato. Pilato, para esos tiempos, había dejado la residencia de Cesarea y había llegado a Jerusalén por las fiestas de Pascua. ¿Por qué? Pues porque por la fiesta de la Pascua judía, muchísima gente de todo el mundo, aquel conocido, muchos judíos acudían a Jerusalén para pasar la Pascua. Se dice que en los tiempos de Jesús, Jerusalén tendría unos 25,000 habitantes. Pero para la fiesta de Pascua llegaron a tener hasta 125,000. O sea, más de 100,000 gentes se ponían en movimiento para llegar a Jerusalén y celebrar la Pascua. Entonces Pilato tenía que estar muy atento a que no hubiera un levantamiento, a que no se aprovechara esa multitud para levantarse en armas. Y por eso Pilato en las fiestas de Pascua dejaba Cesarea para irse a Jerusalén y pasarse esos tiempos ahí en una fortaleza muy grande, una fortaleza que tenía ahí en Jerusalén cercana al templo, una fortaleza enorme, bien amurallada. Estaba él bien seguro. Aunque hubiera un tumulto, hubiera una rebeldía, él estaba muy seguro ahí, en su fortaleza, en el pretorio. Se llamaba pretorio precisamente por eso, porque ahí estaba el procurador, ahí estaba el gobernador, ahí vivía, ahí tenía su mansión, su residencia. Llegan pues los judíos con Jesús. Esto es algo muy curioso. Hay una parte del pretorio, de la casa de Pilato, una parte que se llama el enlosado. Hasta ahí los judíos podían llegar. Ya no podían meterse más porque ahí vivía o ahí estaba un pagano. Y si pisaba yo esa mansión donde vivía un pagano, Pilato, con todo su ejército, con toda su gente, ¿qué pasaba? Pues que yo quedaba impuro. Y al quedar impuro, esa misma tarde, yo tenía que ir al templo para degollar el cordero, para matarlo, entre las 3 y 5 de la tarde, y luego ya preparar el cordero para comérmelo al día siguiente en la Pascua. Por eso yo como judío tenía mucho cuidado de no pisar tierra o no tener contacto con alguien pagano. Y por eso los judíos se quedan en el enlosado, una especie de patio bien pavimentado, y piden que Pilato comparezca, que Pilato venga con ellos, y ahí le dicen, ellos no entran, porque hay una sala ahí en la residencia de Pilato, en el pretorio, hay una sala que se llama sala de juicio. Ahí Pilato juzgaba cuando tenía que juzgar a alguien en Jerusalén. Pero ellos no quieren pasar a la sala de juicio porque entonces ya se contaminan
y al contaminarse ya no van a poder celebrar santamente la Pascua. Fíjense qué curioso. No se quieren contaminar teniendo contacto con un pagano, pero no han pensado que ya están contaminados, porque ya urdieron en su corazón matar a un inocente. Eso es más grave, y en eso nadie se fijó. Ellos no se fijaron, o no quisieron fijarse. Ya quedamos impuros, porque ya traemos en nuestro corazón ideas asesinas. Ya traemos en nuestro corazón la idea, el sentimiento, el deseo de matar a un inocente, porque ellos sabían que Jesús era inocente, pero les preocupa más no quedar contaminados entrando a la casa del pagano que matando a un inocente. Pues bueno, ya no lo acusan de una manera religiosa, porque Pilato va a decir, a mí no me interesa eso, juzguen ustedes. Y claro que el juicio nunca va a permitir Pilato que lo vayan a matar, porque eso es algo que a Pilato no le interesa, la cuestión religiosa. Pero entonces cambian la acusación religiosa por una acusación política. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la acusación? Esta: hemos encontrado a este hombre, Jesús, incitando a nuestro pueblo a la rebelión. No es cierto. Una falsedad, una mentira. Y luego todavía dicen algo más, añaden otra mentira: impidiendo pagar los impuestos al emperador, como si quisieran tanto al emperador y que quisieran que no tuviera el emperador ninguna merma en su tesoro. Está impidiendo que se paguen los impuestos. Y luego otra, pretendiendo ser rey Mesías. Son tres acusaciones políticas: rebelde, rechazo al sistema romano y ambiciones políticas porque desea ser rey. Cambiaron totalmente la acusación. Hay astucia, y cuando hay astucia hay ingenio. No siempre la astucia se pone al servicio de la bondad, de la humanidad. ¿Cuánta gente astuta, cuántas personas astutas usan esa capacidad de astucia para el mal, para urdir mentiras? Todo eso es mentira, pero la verdad a ellos no les importa. Lo que les importa es salirse con la suya. Lo que les importa es precisamente la muerte de Jesús. Y la van a buscar por todos medios. No van a descansar, porque, como dijo Jesús, esta es la hora de las tinieblas. Pues Satanás también ha entrado en ellos. Satanás también ya entró en ellos con el deseo asesino, con la mentira, porque Jesús dirá que Satanás es el príncipe de la mentira. Y están mintiendo descaradamente. Y es un tribunal religioso, el Sanedrín. Son 70 ancianos que están siempre al servicio del descubrimiento de la verdad. Pero ahorita a ellos no les importa la verdad. Lo que les importa es salirse con la suya, ejecutar ese plan asesino que ellos ya urdieron. A Pilato le interesa la posesión política, por eso está ahí. Pilato estaba ahí en Judea como gobernador para pagar todo aquello que sea una especie de sublevación, de rebeldía, porque había muchos, y después de Cristo hubo más todavía, gente que decía, yo soy el Mesías, y luego lo seguía un grupo de personas y tenían que entrar la fuerza militar del imperio para sofocar aquellos brotes rebeldes.
Por eso la acusación política a Pilato le interesa. Y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres el rey? ¿Eres el rey de ellos? Pilato entiende que Jesús no es un problema para Roma. Jesús entiende que la cuestión es local. Ha entendido claramente que Jesús hablaba de un reino que no podía hacer ningún daño al gran imperio romano. Gente como Pilato no se interesaba por las cuestiones espirituales, porque los del Sanedrín lo han acusado. Quiere ser rey Mesías. Pilato no se interesa tampoco por eso. Más bien Pilato se interesa de cuestionar a Jesús y preguntarle abiertamente, ¿eres rey? Pero no Mesías, porque Mesías a mí no me interesa. A mí me interesa la cuestión política. ¿Eres rey? ¿Quieres ser rey? Porque si quieres ser rey, si tienes pretensiones de rey, entonces sí me interesa porque estás atentando contra el imperio romano. Pero si tu reinado es espiritual, a mí no me interesa eso. Si tu mesianismo, pues no, a mí no me interesa eso del mesianismo. Entonces le pregunta, ¿eres rey? Pilato sabe que Jesús es inocente. Entiende Pilato, porque Pilato es un hombre astuto también. Por eso ha sido gobernador de ahí. Aunque sea una región despreciable para los romanos, pues es un territorio. Y Pilato vive a gusto, Pilato vive bien. Entonces Pilato es astuto y sabe que Jesús no representa ningún peligro para el imperio romano. Y por eso dice, no encuentro en ese hombre motivo de condena. ¿Por qué lo voy a condenar? Yo no lo veo agresivo, no lo veo violento, no lo veo altanero, no lo veo ni siquiera que tenga esa pretensión política que ustedes dicen. Pero entonces, cuando Pilato se da cuenta que Jesús es Galileo, entonces él dice, bueno, que lo juzgue pues el rey de Galilea, que lo juzgue Herodes. Es súbdito de Herodes, no es súbdito de Judea. Yo juzgo a los de Samaria, Judea e Idumea. Pero si él es Galileo, pues que lo juzgue pues Herodes. Se lava las manos, ahí es donde se lava las manos. Y evita comprometerse. Aunque ahí todavía no le da el agua, como ella se lava las manos ahí. Evita comprometerse y lo envía a Herodes, que gobernaba Galilea. Y que por la Pascua, ahí estaba en Jerusalén también. Entonces llévenselo. Pilato pensaría que Herodes encontraría también a Jesús inocente, igual que él, y que Jesús iba a ser liberado. Primeramente Dios, mañana veremos la reacción de Herodes, cómo lo recibe a Jesús, y luego se lo regresa otra vez a Pilato. Y ya Pilato tendrá que condenarlo a muerte. Pero eso, pues como vamos meditando por capítulos, por temas, mañana veremos el juicio que le hace Herodes, y luego el regreso a Pilato, y ya la condena que Pilato tenga que hacer sobre Jesús. Que pasen buena tarde. Buenas tardes.